Todos alguna vez escuchamos lo terrible que son los huracanes o vimos por ahí los tornados, ¿sí? Hemos escuchado relatos, visto documentales en Estados Unidos, ¿sí? Imágenes de noticias de lo devastadores que son, ¿sí? Lo terrible, lo destructivo, son incontrolables. Y podemos describirlos, podemos estudiarlos, podemos incluso verlo por televisión, pero presenciar uno, estar en medio de un viento, en medio del ruido, en medio de la fuerza que no se puede controlar, es algo completamente distinto, ¿sí? Y ahí ya no se opina, ahí ya no se analiza, ahí se tiembla. Y algo parecido a esto ocurre con Dios, ¿sí? Muchos saben cosas acerca de Dios, han oído hablar de su poder, han escuchado de su gloria, de su santidad. Pero una cosa es conocer los datos y otra muy distinta es estar delante de Dios, ¿sí? Cuando alguien pasa de haber oído a haber visto, no sale igual, ¿sí? Y la Biblia nos muestra hombres que fueron transformados no por la información que recibieron, sino por el encuentro que tuvieron con Dios, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Les invito a que puedan buscar Isaías, capítulo 6. Hicimos un corte a las series, ¿sí? Terminamos con Malaquías y aún no hemos comenzado una serie, ¿sí? Estamos Isaías capítulo 6, un encuentro que transforma, ¿sí? Isaías 6, versículo 1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Los quinceles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, ¿sí? Isaías estaba acostumbrado al templo, pero no estaba acostumbrado a la gloria de Dios, ¿sí? Se encontró con la gloria de Dios. Y cuando Dios se revela, el templo se sacude, el humo se llena todo e Isaías se derrumba, ¿sí? Imagínense el asombro de Isaías en este contexto, ¿sí? Y para situarnos, como no es una serie que estamos haciendo de Isaías, se nos menciona Isaías versículo 1 que fue en el año que murió el rey Usías, ¿sí? La muerte del rey no es un dato cronológico menor, es un dato teológico, ¿sí? La muerte de un rey tan duradero y exitoso marca el fin de una era de una seguridad nacional, ¿sí? El inicio de una profunda incertidumbre, ¿sí? Un rey que fue tan grande como fue Usías, después de su muerte, fíjense, imaginen la incertidumbre que había en el pueblo, ¿sí? Se cae toda falsa seguridad, se expone la fragilidad humana, y en este momento de crisis Dios se revela a Isaías para mostrar que aunque el trono terrenal está vacío, Él sigue gobernando, Él sigue siendo rey, Él muestra que Él está sentado en el trono, y aunque este rey se manifiesta a Isaías, se presenta porque un juicio va a venir sobre la nación, ¿sí? Por eso está levantando y llamando a Isaías al ministerio. Y en cuanto al tiempo, nosotros nos estamos ubicando 750 años antes de Cristo, aproximadamente 150 años antes de que Israel vaya al exilio, ¿sí? Estamos de acá hasta el exilio, hay una decadencia del pueblo, ¿sí? Y en esta época aún estaba en pie el templo de Salomón. Judá era una nación poderosa, era una nación próspera, y esta época es por muchos considerada como la época de oro, ¿sí? Su estabilidad, su éxito militar era muy grande. Sin embargo, el juicio de Dios ya estaba marcado sobre esta nación por la decadencia moral, ¿sí? Ahora, ¿quién fue Usías? Usías fue un rey bueno, un gran rey que terminó mal, ¿sí? Y eso lo pueden ver en 2 Crónicas, después lo buscan, versículo 3, yo se lo leo, ¿sí? Dice:
De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Versículo 16 de 2 Crónica 26 dice: mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Entonces Uzías, teniendo en la mano el incienso para ofrecer incienso, se llenó de ira y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Si ese fue Uzías. El año que él muere es que Isaías tiene la visión. Entonces fue un rey exitoso, fue un rey fuerte, un rey próspero. Mientras buscó a Dios, Dios lo prosperó. Y aunque fue generalmente un buen rey, su corazón se enalteció y su orgullo lo llevó a entrar en el templo de Dios y ofrecer algo que no le correspondía a un rey. Era una tarea del sacerdote. Pasó los últimos 15 años de su vida con lepra, aislado. Y en cuanto al castigo con lepra, tenía que ser suficiente para que Isaías y el pueblo puedan comprender la santidad de Dios, ¿sí? O sea, este rey entra al templo y quiere ofrecer un sacrificio a Dios, un incienso, y en ese momento se brota de lepra. Fue algo instantáneo, ¿sí? Entonces, ese suceso marcado, tan contundente, porque fue al rey, tenía que ser un testimonio tanto para Isaías, que aún no estaba profetizando, no era llamado, no había tenido aún el encuentro con el Señor, pero para todo el pueblo comprender de que Dios es un Dios santo. Dios estableció las reglas. Dios estableció que el rey no podía ofrecer incienso, le correspondía al sacerdote, pero este rey se enalteció, dice la palabra, y ofreció algo que no le correspondía. Entonces Isaías al menos 15 años tuvo que haber estado meditando en la santidad de Dios, ¿sí? En quién era Dios profundamente. A pesar de todo esto, aún Isaías no conocía verdaderamente a Dios, no tuvo ese encuentro con Dios, ¿sí? Isaías conocía la ley de Dios, conocía la rectitud moral, y Isaías, fíjense que hasta sabía tanto la rectitud que en Isaías capítulo 5, usted va a ver que Isaías está acusando al pueblo, ¿sí? Dice en el 11, en capítulo 5, 11, hay de los que levantan de la mañana para seguir la embriaguez. En el 12 dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas, vino, ¿sí? Miren la obra y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Isaías 5:18 dice, hay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado con coyunturas de carreta. El versículo 20, hay de los que lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de la tiniebla luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos, hay de los que son valientes para beber vino, los que justifican al impío mediante cohecho, dice el versículo 23. Fíjense Isaías acusando al pueblo, hay de aquel hasta que él vea al Señor y dice, ay de mí. ¿Sí? Hay algo que cambió en Isaías. Isaías sabía de la ley de Dios, sabía que hay ciertas cosas que estaban mal y acusa al pueblo, pero hay un momento que él tiene un encuentro con Dios, ¿sí? Sabía la ley de Jehová, sabía que estaba mal, sabía identificar el pecado en los demás, pero todavía le faltaba algo esencial: conocer la santidad de Dios en toda su plenitud, ¿sí? Conocer a Dios de una manera más profunda. La transformación en nuestras vidas solo llega cuando Dios se nos revela, ¿sí? Como dice Sproul, insistía en algo clave, que el problema no es que nosotros no tengamos conocimiento de Dios, sino que nuestro conocimiento es superficial. Es decir, que Isaías tenía un conocimiento superficial de Dios. Tenía un conocimiento verdadero, pero no exhaustivo, no pleno. Y ahí fíjense, Isaías 6:1 dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado. ¿A quién vio Isaías? Isaías vio a Dios, ¿sí? Ahora, la Biblia afirma claramente que Dios es invisible, ¿sí?
Eso no lo podemos cuestionar, ¿sí? Éxodo 33 dice, ningún hombre puede ver a Dios nadie lo vio jamás, dice Juan 1:18, Dios habita la luz inaccesible, dice Primera de Timoteo. Por lo tanto, Isaías no pudo haber visto la esencia divina, porque sería contradictorio a lo que dice la Biblia. Pero ver a Dios se usa de manera, al menos en dos sentidos, ¿sí? La Escritura habla de que nadie ve de una manera analógica, o sea, nadie ve a Dios como Él es en sí mismo, pero sí puede ver a Dios como Él se revela, ¿sí? O sea, Él no lo vio a Dios en su plenitud, Él no vio todo lo que Dios es, pero Dios dejó manifestar sus atributos, Dios dejó ver algo de sí para que Isaías pueda comprender, ¿sí? No es que lo vio y dijo, Dios tiene esta forma, o Dios... Jacob dice, yo he visto a Dios cara a cara. Moisés dice, vio la forma del Señor, o sea, él tuvo un encuentro con el Señor. Isaías vio al Señor. O sea, en todos estos casos Dios se acomoda a nuestra capacidad para que nosotros podamos tener una comprensión más acerca de Él. O sea, nosotros podemos decir que Isaías ve una revelación acomodada de Dios, ¿sí? Él tiene una manifestación, una revelación de Dios, ¿sí? Como vemos, ve un trono, ve una figura real, ve gloria, ve humo, ve voces, ve un temblor, ¿sí? Presencia, un temblor. No porque Dios tenga forma corporal, sino porque Dios se revela mediante símbolos que el hombre puede comprender, ¿sí? Muchos están de acuerdo que esto es una teofanía, ¿sí? Que una teofanía es una manifestación visible de Dios, ¿sí? Dios se manifiesta, eso es una teofanía, ¿sí? Ahora, en el Nuevo Testamento, Juan 12:41, aclara que Isaías lo vio realmente a Cristo, ¿sí? Dice, Isaías dijo esto porque vio su gloria y habló de él, Juan 12:41. O sea, Juan afirma, el apóstol Juan afirma que la gloria que Isaías vio fue la gloria de Cristo, ¿sí? Jehová en el Antiguo Testamento se hace manifiesto, es Cristo, ¿sí? Es como se lo da a conocer en el Antiguo Testamento, Dios hecho carne, vemos Cristo. Por eso muchos concluyen de que Isaías contempla una imagen preencarnada de Cristo, ¿sí? En la esencia invisible del Dios Padre, ¿sí? No la esencia invisible, del Dios Padre. Entonces, Dios se da a conocer. Por lo tanto, Isaías no vio a Dios en su esencia invisible, lo cual nadie puede ver, pero sí Dios se acomodó para que él pueda comprender más acerca de su esencia, de su persona, de sus atributos. Entonces, ante este encuentro de Isaías, él es más consciente de quién es realmente Dios, ¿sí? Como dijimos, una cosa es escuchar una tormenta, ver un documental, ver un huracán, y otra cosa muy diferente es estar en medio de un huracán y presenciarlo. Vamos a ver qué terrible de ser un huracán o un tornado, y otra cosa diferente es estar en medio del viento y sentir el ímpetu del poder del viento, ¿sí? Isaías sabía algo de Dios, sabía de la santidad, pero ahora él se enfrenta a la santidad de Dios, ¿sí? Y en esta visión de Isaías ve al Señor sentado en su trono, alto y sublime, dice el versículo 1, con el borde de sus mantos llenando el templo. El alto y sublime enfatiza la superioridad de Dios sobre todo, y él ve a serafines encima del trono que se tapan sus rostros, ¿sí? Con dos cubren sus rostros, con dos sus pies en señal de reverencia a la santidad de Dios, tapan sus pies, ¿sí? Reconociendo que son criaturas, y con dos vuelan para adorar al Señor, ¿sí? Ante esta inmensidad de atributos de Dios, estos serafines enfatizan la santidad de Dios, ¿sí? No hay otro atributo, no vamos a encontrar en la Biblia otro atributo tan sobreenfatizado como la santidad. Nunca nos dice Dios es amor, 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 pero sí nos vamos a encontrar que Él es santo, 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 tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Esto es una manera de sobreenfatizar o de resaltar algo, ¿sí? Entonces, el clamor de estos seres celestiales es que Él es santo, 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 o sea, una santidad absoluta, incomparable.
Y esto no es, para que nosotros entendamos, no es algo solamente moral, no es que Dios es moralmente correcto, nada más, sino que Él es trascendente. Santo quiere decir apartado, ¿sí? Cuando vemos en el Antiguo Testamento que los utensilios son santos es porque son apartados para un uso exclusivo, ¿sí? Nosotros somos santos y somos apartados para Dios, ¿sí? El templo era santo porque era apartado para el Señor, ahí se hacía manifiesto. Ahora cuando decimos que Dios es santo, decimos que Él está separado, Él es completamente distinto a las criaturas. No solamente Él es puro moralmente, Él es santo apartado del pecado, sino que Él es distinto a las criaturas. Él es Dios y nosotros somos criaturas. Los ángeles son criaturas, por eso cantan, a pesar de toda su gloria, ellos cantan santo, 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 ¿sí? Dios es único, es absolutamente diferente a las criaturas. Y ante esta revelación se dice que los cimientos del templo temblaron y el lugar se llena de humo, símbolos de la presencia real, temible de Dios, ¿sí? Que se asocia tanto a su gloria como a su juicio. Y aunque Isaías vio la gloria de Dios no está como confinada en el templo. Fíjense que Isaías ve al Señor en el templo, los serafines proclaman en el versículo 3 que su gloria llena toda la tierra, ¿sí? Santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y esto afirma que Dios no es un Dios local, no es un Dios trivial, sino que es el Rey del universo. El templo es un lugar donde Dios se manifestaba de una manera especial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ahí era su templo, ahí se hizo manifiesto la Shekinah, la manifestación visible de Dios. Ahí se ofrecían sacrificios, ahí era donde el sacerdote se encontraba, ofrecía sacrificio al Señor, donde tenía encuentro con el Señor. Pero la creación entera es el escenario de su gloria, están diciendo estos. La tierra está llena de su gloria. Entonces la gloria no se limita solamente a Dios, donde Dios se revela, sino que se extiende a todo donde Él gobierna, ¿sí? Él gobierna todo el universo. Entonces su gloria está llena toda la tierra. Aunque no se manifieste, aunque no se haga visible para todas las personas. Esta gloria que vio Isaías no se hizo manifiesta a todo el pueblo, se hizo manifiesto a Isaías, ¿sí? Entonces gloria es la manifestación visible de quién es Dios. En ese sentido hablamos gloria, ese peso, esa dignidad, esa realidad sustancial. Cuando dice que la tierra está llena de su gloria, es afirmar que su ser, su carácter, su poder, su autoridad, se hacen evidentes en la creación y en la historia, aunque nosotros los hombres no lo percibamos, ¿sí? La gloria es la expresión visible de los atributos de Dios, ¿sí? Como dice un teólogo, dice, la gloria de Dios es la manifestación de cualquiera de todos sus atributos. En otras palabras, es la exhibición de Dios ante el mundo. Así, las cosas que glorifican a Dios, que muestran, son aquellas cosas que muestran características de su ser al mundo, ¿sí? Entonces, su gloria son sus atributos. Cuando Dios manifiesta su santidad, cuando Dios manifiesta su poder, Él está mostrando su gloria. Cuando Él muestra su santidad, Él está mostrando su gloria, ¿sí? Cuando Él muestra misericordia, Él está mostrando su gloria. Cuando Él muestra amor, al enviarnos a Cristo, Él está mostrando su gloria. Cuando Dios manifiesta sus atributos, de una u otra manera Él está manifestando su gloria, ¿sí? Y nosotros, las criaturas, glorificamos a Dios cuando hacemos manifiesto sus atributos. Glorificamos a Dios cuando mostramos su carácter. Por ejemplo, cuando nosotros somos íntegros, nosotros estamos manifestando que Dios es fiel. Cuando nosotros perdonamos a otros, estamos mostrando la característica de Dios, que Dios también es misericordioso y perdonador, ¿sí? Nosotros glorificamos cuando obedecemos aún a pesar de que nos cuesta. La obediencia fácil no revela nada, pero cuando nosotros obedecemos de una manera que nos cuesta, muestra que Dios vale más que nuestra comodidad, ¿sí? Cuando hay veces que nosotros tenemos que obedecer, y la mayoría de las veces nos va a demandar un esfuerzo, nosotros estamos demostrando que lo hacemos porque Dios es digno, no para ganarnos un favor, no para
ser salvos, sino porque sabemos que Él es digno. Y eso es lo que le glorifica a Dios. ¿Sí? Él es digno. Glorificamos a Dios cuando dependemos de Él, cuando cada vez que nosotros oramos, cuando esperamos, cuando confiamos en medio de la incertidumbre, nosotros estamos diciendo que Él es suficiente. Entonces, glorificar a Dios no es traer las miradas hacia nosotros, sino es permitir que a través de nuestras vidas otros puedan ver a Dios. Fíjense que Salmo 19 nos muestra, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Sí? La creación misma declara la gloria de Dios. Por tanto, nosotros podemos decir que la creación misma declara lo que la humanidad ignora. ¿Sí? Vemos los árboles, vemos la perfección en la creación, vemos los montes y vemos todo, vemos que Dios es poderoso. La creación cuenta la gloria de Dios. Algo que nosotros o la humanidad misma rechaza o quiere ignorar. Romanos 1:20 dice, Pablo dice que desde la creación del mundo, es decir, el eterno poder de Dios y su deidad se hacen manifiestos a través de la creación, ¿sí? O sea, su gloria. Dios manifiesta su gloria a través de la creación. Dios creó, muestra que Él es poderoso, Él sustenta, Él hace salir el sol sobre justo e injusto, Él muestra su bondad. Dios muestra que es bondadoso. Muchas personas ignoran, Dios es bueno, no me va a pasar nada, voy a morir. Ahora, muchas personas están disfrutando de la bondad de Dios. Un día esa bondad se va a terminar. Y eso va a ser el tormento eterno, estar apartado del único Dios bueno. Dios hace llover sobre justos e injustos, ¿sí? Pero un día esa bondad se va a terminar. Pero Dios hace manifiesto. Todas las personas, a pesar de estar rebeladas contra Dios, pueden disfrutar de las fiestas de fin de año, disfrutar de una rica comida, disfrutar de los sabores, placeres y un montón de cosas que Dios permite que puedan disfrutar por su benevolencia, su bondad, ¿sí? Ahora, los atributos invisibles de Dios son hechos visibles a través de la creación y eso hablamos, por eso decimos que la tierra está llena de la gloria de Dios, pero ahora el problema, entonces no es que falta no es que está ausente la gloria de Dios. El problema es que el hombre está ciego a esa gloria. Isaías estaba ciego a la gloria de Dios hasta que Dios le abrió los ojos y pudo verlo, ¿sí? Entonces no es que la gloria de Dios falte, sino que el hombre no la reconoce. Entonces, Isaías tampoco era consciente de la gloria de Dios hasta tener este encuentro. Entonces su problema no era falta de conocimiento, sino estar familiarizado pero sin asombro. Sabía que Dios era santo, pero ahora ve cuán santo es. Entonces, la santidad es, en este caso, la santidad de Dios es el centro de esta gloria que se manifiesta a Isaías. Y este clamor santo, santo precede a que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Sí? La gloria que llena toda la tierra, ante todo, la gloria de su santidad, o sea, su pureza, su majestad, pero sobre todo, que Él es absolutamente distinto. Él es Dios. Por eso esta visión de Isaías no le produce entusiasmo a Isaías. No le produce un entusiasmo liviano, sino un temor, un quebrantamiento, una confesión. Dice, yo soy pecador. Soy pecador. O sea, por lo tanto, este encuentro de Isaías lo hace más consciente de quién realmente es. Al ver la gloria de Dios, la primera reacción no fue entonces de alegría, sino de un temor reverente, y dice, ay de mí que soy muerto. O sea, antes de juzgar el pecado de la nación, él reconoce su propia impureza. Ver a un Dios santo produce quebrantamiento, no un orgullo espiritual. Yo le di al Señor, no, quebrantado estaba Isaías. Y por lo que nosotros podemos ver, el mayor problema de Isaías no es el pecado ajeno, sino es su incapacidad de permanecer puro ante un Dios santo, un Rey santo. Como dice Sproul, dice Isaías no descubre que es pecador, sino él descubre cuán santo es Dios. Eso es lo que cambió el encuentro con Dios. Él sabía del pecado del pueblo, él sabía qué cosas estaban bien, qué cosas estaban mal. Seguramente Isaías sabía que no era perfecto, que tenía algunas imperfecciones, algunas fallas, como todos sabemos,
hay momentos de debilidad. Isaías seguramente lo tenía claro. Pero ¿qué cambió el encuentro con Dios? Él comprendió que Dios es santo. La santidad revela nuestra pequeñez. Entonces la verdadera transformación comienza cuando nosotros vemos a Dios tal cual Él es. Y esto le pasó también a Saulo de Tarso, ¿sí? En el Nuevo Testamento, una persona que perseguía a la iglesia, que perseguía a los cristianos hasta que se encuentra con Jesús. Ese encuentro con Jesús transformó su vida para siempre. Lo que pensaba acerca de Jesús cambió después de tener este encuentro. Siempre que nosotros nos encontramos con Dios, vamos a salir transformados, ¿sí? Su presencia nos transforma. Quizás el cambio más inmediato de un encuentro con Dios es nuestra mente y es la manera que pensamos acerca de Dios. Y esto es tan importante porque lo que nosotros creemos acerca de Dios va a determinar cómo vamos a vivir, ¿sí? Va a determinar el rumbo de nuestras vidas, va a determinar el rumbo de nuestras decisiones. Como escuché de una prédica de Sugel, que cita a un autor viejo, antiguo, Tozer, dice: lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante de nosotros. Lo que vos pensás, o lo que te viene a la mente cuando pensás en Dios, es lo más importante en vos. Eso es lo que te define, es no lo que vos pensás acerca de vos, sino lo que vos pensás acerca de Dios. ¿Sí? Lo que quiere decir este autor es que nuestra idea de Dios funciona como el sistema operativo, ¿sí? Lo que hace funcionar al celular, lo que hace funcionar a la computadora es un sistema operativo, ¿sí? Un conjunto de código que hace que funcione ante ciertos estímulos, ante ciertas reacciones. Entonces nuestro concepto de Dios es lo que va a determinar nuestras acciones. Eso es lo que está diciendo, ¿sí? O sea, si el concepto de Dios es errado, todo lo que nosotros hagamos, nuestra moral, nuestras prioridades, nuestra paz mental van a estar distorsionadas. Por eso es importante qué es lo que nosotros creemos acerca de Dios, qué tanto lo conocemos. Algunas personas lo ven a Dios como un anciano bondadoso que solamente existe para bendecir nuestros caprichos, que es demasiado bueno para castigar eternamente el pecado, que es un Dios ligero, sin gloria, de la que nosotros hablamos. Y esta percepción genera personas o cristianos indulgentes, tibios. Si Dios me acepta tal como soy sin exigir cambio en mi vida espiritual, se va a estancar en la mediocridad y podemos haber escuchado acerca de su gloria, pero no ser testigos o ser conscientes del Dios de gloria. Podemos escuchar de la gracia y no ser testigos del Dios de la gracia. Escuchamos, pero no somos testigos de ese Dios. Podemos estar conociendo de Dios sin tener un verdadero encuentro con Él. Podemos tener información, pero no una relación. Tener un encuentro con Cristo produce cambio. Así como Isaías, esa percepción de verlo como el alto y sublime lo llevó de inmediato a confesar su pecado. Y es verdad que por momentos nosotros podemos perder ese asombro de Dios, ¿sí? Hoy podemos estar fervorosos, creyendo en el Señor, con el tiempo apartar nuestra mirada del Señor. Luchamos muchas veces con las distracciones, con las preocupaciones, podemos apartar. Y ese es el desafío que nosotros tenemos en este año, de no perder esa capacidad de asombro. Cuando vos perdiste esa capacidad de asombrarte de Dios, Dios ya dejó de ser Dios para vos, ¿sí? Comenzaste a vivir para vos. Pero nosotros al tener un encuentro, con el Señor, tuvimos un cambio. Pero es verdad que aún luchamos, el pecado mora en nuestros cuerpos, y muchas veces vamos a tener altibajos, ¿sí? Pedro el apóstol huyó cuando Cristo era crucificado. Estamos hablando de Pedro, un íntimo del Señor, uno de los tres íntimos. Él, cuando lo estaban crucificando, él llegó a negarlo 3 veces al Señor, huyó, ¿sí? Pero al tener un encuentro con Cristo resucitado, él tiene un cambio, una transformación. Este Pedro que tenía miedo y temor se animó a predicar ante la multitud en Pentecostés.
no tuvo temor, no tuvo miedo y predicó ante la multitud. Pero ese Pedro temeroso, ese mismo Pedro, con el tiempo que recobró ánimo, llegó a comportarse de una manera indigna, negando el evangelio que predicaba en Gálatas 2, cuando él se aparta de los gentiles por temor a los judaizantes, a tal punto que Pablo lo confronta en Gálatas 2. Y quizás Pedro descuidó esa relación con Cristo, se dejó llevar por la situación. No sabemos qué pasó con Pedro, qué pasó por su cabeza. A pesar de su fervor, a pesar de que él no perdió su salvación, él quizás descuidó su relación con el Señor y se dejó llevar por las situaciones. Muchas veces podemos dejar llevarnos por nuestros sentimientos, por nuestra situación y apartar nuestra mirada. Como cristianos nosotros no podemos vivir de experiencias pasadas, no podemos conformarnos con que en otro tiempo nosotros éramos más enérgicos, más espirituales. Si pasa esto, que nuestro cristianismo es solamente una costumbre de venir un domingo y calmar la conciencia, volver a nuestra casa, decimos ya cumplimos con Dios, listo, una semana más de mente tranquila delante de Dios, nos remontamos quizás a vivencias pasadas, decir yo en otro tiempo oraba, en otro tiempo cuando recién comencé a conocer de Dios yo tenía un fervor que hoy no tengo. Si esto pasa, hay algo en el presente que no está bien. Si vos tenés que remontarte al pasado para disfrutar de esa gloria o de ese gozo que no lo estás teniendo en el presente, hay algo que está mal. Hay algo que hay que rever en tu vida. ¿Qué es lo que está mal? Necesitas volver a encontrarte con Jesús. No para ser salvo, sino para restaurar tu relación con Él. Efesios es muy claro. Nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo cuando creímos. ¿Sí? Es la jarra de la garantía. Él deposita su Espíritu Santo en nosotros. Efesios 1, 13 y 14. Es la garantía de nuestra salvación. Pero también nosotros somos advertidos de no contristar al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados, Efesios 4:30. Contristar al Espíritu no pone en riesgo el sello, pero afecta nuestra comunión con el Señor. Afecta el gozo, afecta la eficacia espiritual. Contristar en el original habla de afligir, de angustiar, de causar tristeza. Pablo no habla de apagar una fuerza impersonal, sino de entristecer a una persona. ¿Sí? Cuando Efesios 4:30 nos dice no contristéis al Espíritu, no está diciendo de apagar a una fuerza impersonal, sino está hablando de angustiar o contristar a una persona, al Espíritu Santo. No cualquiera, el Espíritu Santo de Dios, que mora en nosotros. En aquellos que hemos creído, Dios deposita su Espíritu, que es la garantía de nuestra salvación. Ahora, solo alguien que habita en nosotros puede ser contristado, y el texto presupone que hay una relación real, ¿sí? Dios, un espíritu morando en nosotros. Como dice un pastor, que enfatiza acerca de la santidad del espíritu, nos dice, nosotros contristamos al espíritu cuando toleramos en nuestras vidas aquello que es incompatible con su santidad. ¿Cuándo contristamos al espíritu? Cuando nosotros toleramos en nuestra vida cosas que son incompatibles con la santidad de Dios. Nosotros toleramos cosas que Dios no tolera. ¿Sí? Aceptamos cosas en nuestras vidas. Está mal, pero ya sabes. Y bueno, ¿qué lo vamos a hacer? El espíritu no se va, pero se retira la manifestación sensible. Se pierde esa conciencia de Dios, no la presencia de Dios, pero sí la conciencia. Perdemos ese asombro de Dios. Ya nos acostumbramos y perdemos esa relación. El creyente que vive en pecado sabe que está mal, pero sigue adelante. Y eso produce insensibilidad espiritual y no libertad. El corazón se endurece, aunque el espíritu permanece. Contristar al espíritu es vivir en contradicción con la obra que Él está haciendo en nosotros. El Espíritu Santo nos fue dado para transformarnos a la imagen de Cristo. Y cada vez que nosotros resistimos a esa obra, estamos contristando. Quizás no hay una rebeldía abierta, decir, bueno, yo no peco como abiertamente, yo me resguardo, yo soy fiel, yo no soy como fulanito o fulanita, y te comparás con otra persona, decir, bueno, yo no soy tan
Pero quizás no hay una rebeldía abierta. Quizás si alguien te ve y dice, bueno, esta persona parece buena persona. Pero quizás hay una rebeldía interna, alguien que solamente Dios ve. Una negligencia espiritual, una fealdad ante Dios, una indiferencia, una vida cristiana mecánica, hacer cosas, pero no tenés conciencia del Señor. No es que el Espíritu se aleje, es que muchas veces nosotros nos alejamos de esa comunión con el Señor. Por lo tanto, si nosotros no estamos viviendo la plenitud de nuestra vida, de nuestra relación con Dios, algo está mal. Quizás no por una vida de pecado explícita, pero sí por negligencia, indiferencia, que no deja de ser pecado. Antes estábamos muertos, ¿sí? Aquellas personas que no conocen a Dios están muertas espiritualmente, no pueden relacionarse con Dios. Tener un encuentro con Dios nos lleva a experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, a restaurar una relación y a mantener esa relación, ¿sí? Pero cuando nosotros perdemos esa capacidad de asombrarnos, Dios deja de ser Dios para nosotros y algo huele mal, ¿sí? Si en algún momento vos pudiste gustar de esta comunión íntima con Dios y hoy no la tenés, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para tener esta relación con el Señor? El Espíritu Santo no se entristece porque nosotros seamos débiles, sino porque siendo hijos nosotros elegimos vivir como si no fuéramos hijos. Él logró, la muerte de Cristo logró algo que nosotros no podíamos lograr con nuestras obras. No hay nada que nosotros hagamos que podía satisfacer la justicia de Dios. No hay nada que nosotros hagamos que podía aplacar la ira del Dios Santo. No hay nada que nosotros hagamos que pueda garantizarnos el cielo, pero Cristo lo hizo. Entonces, Él, por medio de su obra, en medio de la fe en lo que Cristo hizo, que Él vino, vivió por nosotros, murió en nuestro lugar y resucitó al tercer día por nuestra fe puesta en lo que Él hizo por nosotros, es que ahora somos hijos. Y ahora si nosotros elegimos seguir viviendo como antes y no como hijos, estamos juntamente contristando, entristeciendo, no porque seamos débiles, sino porque rechazamos esto que el Señor hizo. Y fíjense que la soberbia y el orgullo opacaron la vida de este rey Usías. Habiendo comenzado bien, este rey termina mal. Por lo tanto, esto es también un llamado a atención para nosotros. No dejes que el orgullo y la soberbia opaquen la tuya. Quizás alguien te hirió, quizás puedes estar orgullecido por todos los logros que hiciste por el Señor, todo lo que hiciste en tu vida pasada, todo lo que te esforzaste, todo lo que sufriste. Puedes enorgullecerte por muchas cosas. El rey se enorgulleció porque grandes cosas hizo. Y la nación fue grande, pero se enorgulleció y se enalteció, y eso lo llevó a la ruina, ¿sí? Dios resiste a los que son soberbios y da gracia a los humildes. Por lo tanto, no negocies con el Señor. No negocies y bueno, yo te voy a dar esto y vos dame esto. Ante el Señor, lo único que queda es humillarte ante Él. En tu intimidad, cuando estás con el Señor, reconoce por qué te alejaste, por qué te apartaste, qué pasó. Cuando estés a solas con el Señor, reconoce tu miseria, reconoce tu pecado. A Dios no le sorprende que tratemos de llenarle de elogio de cosas que nosotros hacemos. Él las ve. Él sabe nuestros pecados, por más que nosotros lo ocultemos. Reconoce tu miseria y vuélvete a Él. Isaías no compara su pecado con el pueblo y le dice, no, yo no soy como aquellos que se emborrachan, yo no soy como aquellos, no. Isaías reconoce su impureza y dice, ay de mí, que soy hombre muerto. ¿Sí? Él se enfrenta ante la santidad de Dios, él se compara con Dios. Por lo tanto, no te compares con otros, no te compares con tu vecino, no te compares con fulanito o fulanita, compárate con el Señor, porque si vos te comparás con otra persona, seguramente vas a tener la sensación de que no sos tan mal, no estás tan mal, ¿sí? Te va a dar una falsa sensación de seguridad. Cuanto más claramente nosotros vemos a Dios, más nosotros vemos cómo somos. Y aunque no se trata de vivir por sentimiento, nosotros vivimos por convicción. Pero esto no implica que nosotros seamos indiferentes al gozo. No implica que nosotros seamos indiferentes a vivir
sin el gozo, sin lo que el Señor nos concede. Por eso, para restaurar tu relación correcta con Dios, a ese gozo con el Señor, puede llevarte un tiempo hasta que vos puedas restaurar esa relación con el Señor. Lamentablemente, algunos ven a Dios únicamente como un policía espiritual que busca que te equivoques para condenarte, y esa percepción rígida, legal de Dios que está buscando ahí para que vos te equivoques y te condenes, hace que personas vivan intentando hacer cosas para ganar el favor de Dios con sus propias obras, como los líderes a los cuales Isaías condena, pero termina siendo su religión una carga y no un gozo, una opresión, no permitiendo gozarse del Señor. Y la confesión de Isaías de que él es pecador es seguida de un acto de gracia. Si nosotros vemos los serafines más adelante en Isaías, continúa diciendo ahí de que los serafines, ¿sí?, tocan sus labios con un carbón encendido tomado del altar, simbolizando que su iniquidad es quitada y su pecado es perdonado. Por esto Isaías entiende que Dios es santo, pero también Dios es purificador. Dios es el que juzga, pero Él mismo también provee perdón. Y define, fíjense cómo cambia la perspectiva del servicio de Isaías. Nosotros podemos decir que la misión de Isaías comienza cuando él lo ve y lo conoce al Señor profundamente. En el versículo 8 el Señor dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Isaías dice: heme aquí, envíame a mí. No nace de la emoción, no es que estaba emocionado, él estaba profundamente con temor, es pecado, dice. No nace del orgullo, él estaba humillado. Nace de un corazón que ha visto a Dios y que ha sido transformado, nace de la gratitud ante el Señor, que le dio y le purificó, ¿sí? Entonces, ¿cuál es tu respuesta ante la santidad de Dios? Para ver la gloria de Dios, nosotros no necesitamos la visión de Isaías, la encontramos en su palabra. Dios se revela a través de su palabra. Cristo es la manifestación completa y plena de Dios. En Él habita plenamente la deidad. Dios se hizo manifiesto en toda su plenitud en Cristo, y Cristo se nos es manifiesto a través de la palabra. Entonces, no busque tener una experiencia mística, busca conocer a Dios a través de la Escritura, que Dios se revela a través de las Escrituras. Pasa tiempo con Dios, buscando, conociendo quién es realmente ese Dios tan santo. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si somos salvos es por la obra de Cristo, no es por nuestras obras, es por Él. Pero nuestro encuentro con Él, un encuentro con Cristo, tiene que llevarnos a transformar nuestras vidas. No llevarnos a la negligencia, sino a conocerlo y amarlo. Y en toda la Biblia nosotros tenemos todo lo que nosotros necesitamos saber de Cristo. Vos querés saber algo de Dios, lo vas a encontrar aquí en la palabra. Todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo vivir, cómo es Dios, qué es lo que tenemos que hacer, y el camino de salvación lo encontramos en las Escrituras. No necesitamos una revelación nueva. Usted no necesita que yo tenga una inspiración nueva, una revelación fresca de Dios para darles, porque ya lo tienen acá. Dios se ocupó de dejarnos su palabra escrita, y Él obra, su Espíritu Santo obra a través de su palabra. ¿Sí? Ese encuentro de abrir nuestros ojos es a través de su palabra. No es pasar tiempo meramente en su palabra, es pasar tiempo con una conciencia, un corazón dispuesto a ver o aplicar lo que el Señor nos habla, ¿sí? Que el entendimiento, que las preocupaciones, que los problemas, que nada en este mundo puedan quitarte de vivir una vida asombrada de nuestro gran Dios. Y si aún no has conocido al Señor, hoy Él se manifiesta a través de su palabra, rogando a cada uno que se arrepientan y vengan. Él ruega a cada uno que se arrepientan. A Dios no se complace en la perdición de los impíos. Somos criaturas suyas y a Dios le duele el dolor, le duele el pecado. Y Él nos llama, Él nos dio un camino de salvación que es Cristo, pero Él no vino solamente a salvarnos del pecado, Él vino a restaurar una relación que estaba rota. Y Él nos llama hoy
a buscar y a vivir en esta relación con Él. ¿Sí? Que no perdamos este desafío en este año, no perdamos esta capacidad de asombrarnos de Dios. Y si lo hemos perdido, hoy es tiempo de volver a restaurar ese asombro de Dios. Oramos. Dios Padre, gracias te damos por Cristo, que nos es manifiesto a través de la palabra. Muchas veces fallamos, Señor. Muchas veces descuidamos y terminamos convirtiendo algo santo en una mera costumbre, perdiendo el asombro, perdiendo el temor reverente a ti, Señor, en las cosas que hacemos. No somos dignos de nada. Si a pesar de toda nuestra obediencia tú decides castigarnos eternamente, tú eres digno, Señor, tú eres justo, y nosotros somos injustos. No merecemos nada. Nos rebelamos, no te amamos como deberíamos amarte, no te honramos como tú mereces ser honrado. Pero tu amor es tan grande que nos has enviado a tu Hijo. Y por medio de la fe en Él es que podemos tener paz contigo, podemos tener esperanza, una esperanza segura. Ayúdanos, Señor, a no vivir una mediocridad de nuestro cristianismo, vivir la plenitud con plenitud de gozo en nuestros días, disfrutando de la relación que tenemos contigo, no descuidándola a través de las distracciones. No somos dignos, Señor, no somos mejores que nadie. La única diferencia aquí la hace Cristo, no nosotros. Él es el digno. Él es el que merece toda nuestra adoración y nuestra alabanza. Te alabamos por medio de Cristo. Queremos tener ese encuentro cada día con Cristo. Ayúdanos a encontrarnos con Él cada mañana, en cada momento, Señor, para que vaya moldeando nuestra manera de pensar y vaya manifestándonos y podamos conocerte cada día más, Señor. Te alabamos, te damos la gloria, te damos la honra y el honor porque solamente tú eres digno, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.